A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Os invito a que busquéis en vuestra Biblia el primer texto que hemos leído, que es el Salmo 103. En esta mañana, yo creo que todos estamos convencidos de esta gran verdad que aparece en la pantalla y que bien podríamos expresarla en los siguientes términos. El hombre, cualquier ser humano, está tremendamente necesitado de Cristo, de Dios, y por esa razón, única razón, Dios en Jesucristo ha venido a salvarlo. No solamente para salvarlo, sino para que también el ser humano pueda disfrutar de la misma gloria que está disfrutando el mismo Señor Jesucristo. Yo creo que todos somos muy conscientes de esta misma realidad que estamos expresando en estos términos, porque todos vivimos bajo esta circunstancia que nos apremia a nuestra propia vida y vivimos en miseria y en pecaminosidad. Así es como está el ser humano. No hay ninguna solución que no pueda acarrear aquel que es nuestro Salvador. En el hoyo en el que el ser humano ha caído, diríamos en términos generales, en el que los seres humanos han caído, es un hoyo tan profundo que únicamente puede ser sacado por la mano y rescatado por la mano única de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro modo, no hay otro camino que no sea este al que tú y yo ya conocemos porque lo hemos experimentado y porque lo que estamos expresando es que esta gran verdad en esta mañana no se nos puede olvidar. Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean coronados con gloria y dignidad. Precisamente para eso ha venido Dios en Jesús, para salvarlos y por lo tanto para glorificarlos. ¿Cómo lo expresa David de una manera tan bella como en el versículo 4 del Salmo 103 que hemos leído? Dios es el que Dios es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y ahora con más elementos y con más detalle vamos a profundizar en esa misma verdad. Pero es que también sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo, cuando en Nazaret, tomando el rollo del profeta Isaías y comenzó a hablar, ahí también nos presentan la salvación que Dios está presentando a todos, expresando, ¿verdad?, de esa manera tan integral. ¿En qué consiste este tipo de salvación? Y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 4. Y en tercer lugar, que también el texto que hemos leído, Pedro va a descubrir lo que también nosotros ya hemos descubierto, que esta salvación tan tremenda que Dios entrega a la humanidad, ¿verdad?, este rescate, esta salvación, tiene que ver con todos, y no solamente con unos poquitos. Bueno, pues vayamos a la primera observación. El Salmo 105, ahí nos encontramos, 103, ¿verdad? Ahí nos encontramos. Cogemos nuestra Biblia, en pantalla creo que no sale, solamente sale la diapositiva. Salmo 103 del 1 al 5, ¿verdad? Y vamos de nuevo a tener esta lectura, vamos de nuevo a leer el pasaje. Y os invitaría a que me sigáis la lectura, porque en pantalla no aparece, ¿verdad? No, eso es. Hermanos, la importancia de la palabra y de la lectura es tan tremenda que sabemos, ¿verdad?, que lo que digo ahora es lo que tú y yo también creemos. El simple hecho
de leer la Biblia y está pendiente a lo que Dios está diciendo, ya no está hablando. O sea, yo no hace falta ni que predique, pero lo voy a hacer claro. Salmo 103, bendice, seguidme. Si no tenéis Biblia física, pues la Biblia virtual, pero coged la Biblia, hermanos, lee la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice David. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Palabras maravillosas del rey David, donde él está reconociendo en este pasaje su propia necesidad de salvación y perdón, pero también su propia miseria. Así que David comienza con estas palabras tan maravillosas. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David tiene conciencia muy clara. Yo me pregunto si nosotros también somos capaces de recuperar la conciencia clara de que hemos sido rescatados de la ruina absoluta en la cual nos encontrábamos. ¿Somos capaces de reconocer esta condición en la cual nos hemos encontrado? David tiene la conciencia tan clara de que está expresando como alguien que ha sido rescatado de la ruina y hace memoria como un ejercicio frente a la tendencia de todo ser humano al olvido. Constantemente nos estamos olvidando. Bueno, iba a decir algo jocoso, pero creo que me lo iba a reservar. O sí lo digo, para reírnos un poquito. No hay personas que hasta olvidan que tienen que recoger a sus hijos del colegio. Necesitamos, ¿verdad? Frente a la memoria del olvido, necesitamos reconocer que hemos sido pecadores en el hoyo y hemos sido rescatados, porque Dios es bueno y por su bondad. Versículo 3, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dice David. Doble restauración. La primera, perdonarnos. Y aquí el texto, en su origen, tiene que ver con la idea de que Dios es el que nos perdona, no el hombre perdona al hombre, sino que Dios es el que nos perdona y significa que nos quita la carga que tanto había sobre nuestros hombros. ¿Y qué es quita esa carga? Pues el mismo texto lo dice. Nuestras iniquidades han sido perdonadas. Es decir, esa perversidad interna, escuchen bien, hermano. Eso que en nosotros estaba y que está en todo ser humano, esa condición innata del hombre y de la mujer, ha sido transformada, ha sido cambiado. Algo ha pasado ahí que solamente es obra de Dios, es obra divina. Dice el que nos sana también, ¿verdad? De todas nuestras dolencias, de todas tus dolencias. Aquí el verbo que se está utilizando implica esta sanidad como una acción continua de Dios. Es que Dios es el sanador. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, siempre se ha expresado a Dios como el sanador del pueblo de Israel. Yo soy tu sanador. Si vives bajo mi cobertura, si vives bajo mis mandamientos, si no te aleja de mí, ¿verdad? Es el sanador por naturaleza, este es nuestro Dios. Dice el texto, el que sana todas tus dolencias. Amigo, ¿cómo podemos entender esta expresión de David? El que sana todas tus dolencias. ¿Cómo? Os pregunto. Nos preguntamos. Porque lo que aquí está implícito es que Dios es el que no solamente puede, perdón, en afirmativo, el que sana físicamente nuestros males, el que nos levanta de la debilidad en la cual nos podemos encontrar, el que nos puede también, el que nos libera de los males que consumen nuestra vida. Esto es lo que está aquí expresando el rey David. ¿Y sabéis cuándo ha ocurrido esto?
En palabras de Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Hay algo que ocurre en el ser humano, que está en el hoyo, que cuando es rescatado, hay algo nuevo, una nueva identidad, una nueva transformación. De eso es lo que estamos hablando. Luego está el misterio, que yo aquí no voy a resolverlo. Luego está el misterio, que no se puede resolver tan fácilmente. Si Dios sana todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, ¿por qué a veces nos encontramos con tantos males? Eso lo dejamos para otra predicación posiblemente. El que rescata, el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él es nuestro Salvador, el que nos rescata. Y la idea de rescatar tiene que ver con la figura que todos conocéis. Y cuando lo exprese ahora lo vamos a entender perfectamente. ¿Os suena el término Goel? El término Goel. Este es nuestro Dios, que tiene que ver con la figura del Antiguo Testamento, en el pueblo judío, del pariente más cercano, aquel que puede ayudar a la persona que está viviendo en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? En este sentido, Dios como Goel es el que paga el precio para sacarnos de la esclavitud, que es el estado normal de cualquier ser humano, la esclavitud. Esa idea la vamos a desarrollar mucho más ahora. El hoyo hace referencia a esa fosa de muerte, pero también indica el estado de desesperación, el estado de oscuridad. El ser humano vive ciego, en un estado de oscuridad. Y dice que nos corona, ¿verdad? O sea, no solamente que nos saca del hoyo, del barro, sino que también nos sienta a la mesa real, cuando seamos elevados al cielo. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El verbo saciar. O sea, somos conscientes todos nosotros que Dios es el único que puede llenar el hambre que el ser humano tiene. El alma tiene hambre y sed de Dios, y la única manera de subsanar esta situación es a través de Dios, de Jesús. ¿O no es verdad que el mundo ofrece muchos aperitivos, que a veces lo tomamos, pero que Dios es el único que ofrece un banquete que satisface completamente la vida del ser humano? No hay otra manera. Que rejuvenezca como el águila. Bonita expresión de David. Que rejuvenezca como el águila tiene que ver con la idea de la presencia de Dios que renueva la fuerza interior del ser humano. Solo Él y nadie más que Él puede ayudarnos a tener una visión y un vuelo adecuados para ver las cosas de manera distinta. Es Dios el único que nos permite, es Dios el único que consigue que nuestra visión y vuelo sean de tal manera que esto ocurre incluso sin importar cuál es la edad cronológica. ¿A qué edad te convertiste? ¿A los 19 como yo? ¿A los 30, 50? He conocido personas que han entendido perfectamente este misterio de Dios a los 50 años y a los 60 y a los 70. No importa la edad, ¿verdad? Aquello que nace en el corazón, aquello que es posible es por la gracia de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que reconozcamos nuestra pecaminosidad. Claro, surge una pregunta. ¿Cuál es mi pecado? Amigo, amiga. Si esta pregunta está en nuestra mente, ¿cuál es mi pecado? Si esta pregunta está en nuestra mente, esto revela lo poco consciente que somos de nuestra propia realidad espiritual. Por mencionar solamente un texto bíblico, Santiago, ¿cómo dice el texto? Ya se me ha olvidado, pero sí me acuerdo. Es pecado. Gracias, ese es el texto. ¿Veis lo que está ocurriendo? Vivir lejos de Dios. Vivir a mi manera.
Preferimos caminar a nuestra manera, ignorando el diseño que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para tu vida y para la mía. Y eso está en la Escritura. Por lo tanto, volvamos a Dios, reconozcamos nuestra condición y disfrutemos del perdón y de la salvación que Dios nos está ofreciendo. Lucas 4. Os invito a que me sigáis. Bueno, este no vamos a leerlo. Este no vamos a leerlo. Vamos aquí a comentarlo, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí ahora mismo, verdad? Es decir, esta salvación que nos ofrece Dios en Jesucristo, vamos a ver aquí cómo es una salvación integral. Con algunos detalles más, porque ya también lo hemos visto aquí en Sí, la siguiente. Tiene que ver con Lucas, con Jesús, ¿verdad? Jesús es el ungido que anuncia nuestra libertad. ¿Y cómo lo hace? Pues con un manifiesto, leyendo Isaías capítulo 69, que no viene ahora a propósito de esto, ¿verdad? Y recordando el texto, pero saltándose una parte importante. Si sois capaces de leer el texto en Isaías, él se salta algo porque no es el momento. El día del juicio. No. Aún, ya me estoy adelantando, pero tiene que ver con esa idea, aún estamos en el momento de la gracia. Y si uno va al texto de Isaías 61, nota que ahí Jesús se lo reserva. ¿Por qué? Porque él ha venido y estamos en el tiempo de la gracia. Aún es el momento de la gracia para que el ser humano venga y se reconcilie y encuentre en Dios a su Salvador. Aún. Por eso él elimina esa parte que se encuentra en el profeta Isaías. En la sinagoga entró a leer, ¿verdad? Y Jesús es el único que puede dar remedio a esta tragedia tan tremenda que sufre el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver de una manera específica. Versículo 18, sí, lo voy a leer ahora. La primera parte. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así comienza su palabra, su lectura. Versículo 21. Hoy, dijo Jesús, terminando, hoy se ha cumplido esto entre vosotros. Así que esta misma expresión está diciendo que él era el esperado, que ya está en medio de su pueblo, del mundo. Ya está ahí, ¿verdad? Es decir, y los destinatarios de esta misión de Jesús son los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buenas noticias. Jesús es el Evangelio, Él es las buenas noticias. ¿Quién son los pobres? Representa toda aquella persona, ¿verdad?, que entiende su miseria espiritual, que no tienen la capacidad suficiente para entregarle a Dios nada que tenga valor. Ese es el miserable espiritualmente. El que sabe que no puede obtener el favor de Dios por mucho que se esfuerce. Y a veces, por agradar a Dios, hacemos muchas cosas buenas, ¿verdad? Señala la incapacidad de generar méritos para alcanzar a Dios, que a Dios no se alcanza por méritos. El Evangelio es la riqueza, las noticias de esas riquezas de Dios disponibles para cualquier ser humano. ¿Quiénes? Lo que estamos expresando, los que se sienten en bancarrota espiritual, el necesitado realmente de Dios. 18b. A pregonar libertad a los cautivos. Libertad. Es que la libertad solamente viene de Él, no de otra manera, ni de otra forma. No existe libertad alguna, no existe una libertad tan perfecta como la que Dios entrega en Jesucristo, que nos libera de toda atadura. Cautivos representan los que viven prisioneros. Escuchen bien, representan los que viven prisioneros de sí mismos. ¿Cuántas personas viven bajo patrones de conducta destructiva e idólatras? Muchos, yo lo conozco lamentablemente. Pero también los cautivos representan a aquellas personas que están cautivas por Satanás, el enemigo de Dios, el adversario de Dios.
Y mirad cómo, en palabras de Pablo, se explica esta cautividad. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Son los que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa es la obra del diablo. Embaucador, engañador, que engaña al ser humano y mantiene su mente en un estado de oscuridad. No puede ver. Es un ciego. Es un ciego que no puede ver. Versículo 18c. Y vista a los ciegos. Él da vista al ciego, a los ciegos, claro. Él restaura la cosmovisión divina. Mirad mi experiencia que os comento muy brevemente. A mí me hablaron del Señor durante un buen tiempo. Leía la Biblia, leía algunos libros que me acercaban a Dios, pero hasta aquella noche de verano, esto parece un cuento que siempre lo cuento, ¿verdad? Aquella noche de verano en Marbella, que entregué mi vida de noche a Cristo, algo ocurrió. Leía la Biblia, comprendía algunas cositas, pero aquella noche tan dramática, no, tan maravillosa, aquella decisión que hice, que jamás olvidaré, que es la mejor decisión de mi vida, siempre digo lo mismo, pero es que me encanta. Que creo que esto fue lo que dijo también la última vez, entonces no lo repito más, se acabó. Entonces, es la mejor decisión que he hecho en mi vida, y desde entonces, cuando me levanté aquel día, comencé a leer la Biblia, y como si tuviese unas gafas, comencé a entender las cosas de manera distinta. Eso se llama conversión, se llama nuevo nacimiento, se llama que el corazón de piedra ha sido convertido en un corazón de carne. Comencé a comprender, a ver, y eso es lo que está aquí diciendo el texto. El ser humano vive en oscuridad. Vive en estado de oscuridad. Y cuando se restaura, tiene ese entendimiento pleno de Dios, de su palabra. Tú ahora comienzas a entender la Biblia de una manera como Dios quiere, como Dios manda, diríamos en un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Hoy día los seres humanos son zombies. ¿Os suena este término, verdad? Muertos vivientes. Parecen que están vivos, parecen no. Andan, se relacionan, ¿verdad? Caminan, pero están muertos sin la vida de Dios. 18d. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién son los oprimidos? ¿Quién son los oprimidos? Representan los triturados por la vida, los que han recibido golpes de la vida. En un término más coloquial, los que están hechos pedazos. Voy a poner algún ejemplo, bueno, voy a señalar algo, ¿verdad? Víctimas de violencia, personas abandonadas que tienen el corazón roto. Mirad, he tenido oportunidad de asistir a mayores en residencia de ancianos y comentaban ellos, ¿no?, que sus hijos los había abandonado en la residencia, que no se acordaba de ellos. Esto es un corazón roto. Un padre que lo ha dado todo por su hijo y ahora los hijos lo abandonan. No tengo, no puedo. Bueno, no quiero irme por otros derroteros, pero sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Y con pocas palabras, dice el dicho. ¿Cómo dice el dicho? Muchas gracias. Hermanos y hermanas, Jesús es el único que puede y que lo hace, que trabaja, ¿verdad?, con los escombros de las vidas deshechas. Él es un perfecto alfarero. Vámonos al Antiguo Testamento. Es el perfecto alfarero. Él es. Él tiene esta misión precisamente. Él tiene esta misión de recoger los pedazos y restaurarlo. Alabado sea el Señor. Esa es la obra de Jesús. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Estamos en un tiempo de ahora de salvación. Ahora es el tiempo. Más tarde es posible que no. Veníamos de casa esta mañana y en nuestro camino encontrábamos un accidente de coche. No sabemos bien qué es lo que ha podido ocurrir, pero a mí el corazón se me encoge. De hecho, hasta me quedo paralizado cuando veo un accidente. Y siempre me nace la misma oración, siempre.
Cuando veo un accidente, le digo, Señor, ten piedad y misericordia, y háblale incluso al corazón antes de que se muera. Porque Dios es el único y más interesado que tú y yo de que la gente vaya al cielo. El enemigo quiere llevar a la gente al infierno. Pero Jesús es el más interesado y está constantemente trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús, hasta el día de hoy sigue trabajando. No me quiero adelantar a la siguiente afirmación, lo dejo ahí porque es muy interesante lo que viene ahora. Jesús sigue trabajando para salvar al ser humano, independientemente de su condición, de su razón social, porque Dios ha enviado a Jesús para salvación de todos los hombres y mujeres. A predicar el año agradable del Señor, es decir, Dios ha detenido el juicio sobre nuestra rebeldía y está ofreciendo perdón, salvación en este preciso momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de perdón, pero además también para los que ya hemos tenido la salvación, para los que ya hemos recibido el perdón, hoy también es el día de la reconciliación, de la restitución. Hechos capítulo 10. Siguiente, por favor. Del 34 al 43. Este pasaje es una muestra indudable de la razón por la que Dios ha enviado a su Hijo para todos. El texto nos habla de la idea de que Dios ha venido a romper los prejuicios y las barreras que nosotros levantamos entre nosotros mismos. Constantemente estamos levantando barreras que nos separan. Pedro, en este capítulo 10, del 34 al 43, se encuentra con Cornelio, que es un gentil, pero es gracias a la obra de Dios. No ha sido iniciativa de Pedro, no ha sido intención de Pedro, no ha sido misión de Pedro, sino de Dios, quien ha tenido que trabajar, ¿verdad?, con los prejuicios de Pedro y en la azotea. Siempre me acordaré de David Dixon, mi profesor. David Dixon, yo me acuerdo de él. De los 3 martillazos que Dios le tuvo que dar en la cabeza a Pedro. ¿A quién? A un apóstol, al de Dios. Mira lo que estoy diciendo. Pedro, hombre de Dios, hombre disciplinado, hombre consagrado, hombre dedicado, y también Dios le tuvo que dar 3 martillazos en la cabeza. Hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que también nosotros los creyentes, a veces Dios nos tiene que corregir con martillazos en la cabeza. En la azotea tuvo esa resistencia, pero al final cedió y entendió, ¿verdad? Así que de ahí la verdad que comprendió Pedro se relata en el versículo 34. Ahora comprendo, dijo Pedro, versículo 34, Hechos 10:34. Ahora comprendo, ahora, de repente, claro, cuando estaba en éxtasis, tenía hambre. Cuando uno tiene hambre le vienen muchas cosas allí en la azotea, y Dios, a través de esa visión que tuviste, ese pliego que bajó con animales inmundo ¿verdad? Y que no quería comer él por ese prejuicio racial, el prejuicio por el prejuicio que existía, ¿verdad?, de los lavatorios ¿Qué ocurrió? Que al final tuvo que ceder, ¿verdad? Ahora comprendo que Dios, dice el texto, no hace acepción de persona. Menos mal, Pedro, menos mal. Menos mal, Pedro. Y el verbo de comprender significa la idea de que fue capturado en el momento, con estos 3 martillazos. Bueno, a veces el Señor tiene que trabajar así. Se dio cuenta de repente cuando ya pegó en la puerta, que había gente gentil, oye, que quiero que vaya a casa de mi amo, ¿verdad?, de Cornelio. O sea, Dios no hace acepción de personas. ¿Es lo que estamos diciendo? Nosotros sí. Tú eres más alto, tú eres más guapo, tú eres negro, yo soy blanco, tú tienes dinerito, yo soy más pobre. Eso es la diferencia que todos los seres humanos hacen en la vida. Yo tengo, tú no tienes. Pero Dios no. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene en cuenta ni lo social, ni lo ético, ni el estatus, sino el corazón. El corazón. Solo el corazón. Pedro hasta ese momento creía que la salvación tenía que pasar por el camino del judaísmo, de la conducta y de las normas pues establecidas, y descubre que el acceso a Dios es directo. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Versículo 43. ¿Para quién? Repito, para todo aquel que cree.
La salvación está disponible. Esta mañana decíamos algo de eso también. La salvación está disponible por la fe, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y esta es la gran verdad en la que Dios está aún trabajando y espero que también nosotros le dejemos a Él trabajar. Esta expresión siempre me encanta, ¿verdad? Dios está trabajando con su Santo Espíritu y, hermano, vamos a dejar que Dios aún tiene que continuar en nuestra vida haciéndonos muchos ajustes y cambios. Vamos a dejarle, que Él sabe cómo lo hace. Esta es la gran verdad, hermanos y hermanas, que Dios sigue trabajando en personas que tú aún no has aceptado. Escucha bien. Dios sigue trabajando en personas que tú y yo lo vemos muy diferente, muy distante, y que Dios no los quiere. ¿Cómo que Dios no los quiere? ¿Qué hizo con Saulo? Perseguidor, maltratador, asesino. ¿Qué hizo con él? Así que este texto narra, ¿verdad?, este discurso, y ya lo dejamos, este discurso que se resume con 3 ideas. Jesús es el Señor de todos, versículo 36. Jesús es el Señor ¿de quién? ¿De algunos? De todos. Versículo 36. Y ese contexto donde esto se expresa tiene que ver con la idea de que la autoridad de Dios está sobre todos los hombres. Implica que Jesús está por encima del contexto social. César era la máxima autoridad, era el Señor. Siglo I. Esto implica también la universalidad, el catolicismo. No hay mucho más tiempo para comentarlo, pero ya sabéis de qué estamos hablando, ¿verdad? Que Dios ha venido para todos, hombres y mujeres. No solamente para los judíos, sino para todos. Todos, en todos tiempos y en todas las épocas. Y Jesús es el único buen benefactor. Versículo 38. Claro, en aquel contexto los benefactores eran para construir, ¿verdad?, las obras públicas, los templos, y para recibir ciertos elogios, pero Jesús no es así. Él es nuestro benefactor y sus acciones buenas son actos de misericordia para buscar la restauración del necesitado. Y concluye, ¿verdad? Versículo 43. Todos los que en él creyeren, dice el versículo 43, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Aquí está la clave. La salvación no se obtiene por méritos, ni por linaje, ni incluso por cumplir, como creían los judíos, por cumplir con las normas mosaicas, sino por creer en Jesús. El perdón significa la remisión de nuestros pecados por su nombre. Y la última, terminamos ya. Pastora, ¿puedes subir? Ahí os dejo unas preguntas que tiene que ver con un poco de reflexión. Vosotros mismos podéis incluso, ¿verdad?, leerlas. Este sería como el resumen del mensaje. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.